Así es, Sí. vamos a hablar de clima porque se hizo en París una cumbre por un tratado de financiamiento climático. Para esta cumbre viajaron como más de 30 y pico Se jefes de juntaron Estado, todos, poné los incluido videos. Macron, totalmente de acá de América Latina. Lo vimos a Gustavo Petro y a Sí, Lula da Silva, que está en el sí, eje de las negociaciones climáticas desde que sí. En el asumió eje su mundial, mandato. básicamente. En el eje mundial, él siempre fue muy de la política exterior y eso lo ha llevado a grandes lugares, empezando por los BRICS, que es un Y antes y un bueno, después Brasil en en la los política BRICS. mundial. Sí. Exactamente. Viole, voy a buscar unos maníes, te voy a escuchar en el Vaya, teléfono. Te voy a dale. escuchar mientras. Dale con Me la parece muy columna. bien. Vos podés. Bueno, básicamente de esta cumbre participaron, bueno, los jefes de Estado, pero también participó la banca multilateral, o sea, otros organismos multilaterales que se ocupan de la gobernanza global, como la Unión Europea, así como el sector privado y la sociedad civil. Y pasó lo que siempre pasa en temas de financiamiento, que es que todos están de acuerdo, todos están como muy en línea con las falencias del sistema financiero internacional y el hecho de que el norte global tiene más responsabilidad histórica en temas climáticos. Pero después eso nunca se traduce en acciones que respondan a ese panorama. Y en este sentido me llamó la atención lo que dijo Macron para el cierre de la cumbre, donde habló como, bueno, de los logros. Ahora vamos a ver un poquito en qué cuestiones sí hubo un avance concreto, que bueno, spoilers, son pocos los asuntos. Pero bueno, él dijo una frase que es que hay consenso total sobre la renovación, sobre la necesidad de renovación del sistema financiero, que hay que volverlo más eficaz y equitativo. Y lo dijo como si fuera un logro de la cumbre que él hosteó, cuando en realidad es ese consenso el que lleva a que se realice esta cumbre de por sí. Y lo que termina sucediendo es que no hay tal acuerdo de financiamiento climático y que las reformas a la estructura del sistema financiero internacional nunca llegan. Mucho consenso, pero después nunca hay como un avance tangible en cómo se puede reorganizar ese sistema financiero internacional, un sistema financiero internacional que afecta directamente la vida de todos los países del mundo y que acá lo conocemos bien de cerca porque es el que articula que el FMI pueda tener poder concreto sobre las políticas nacionales a través de una deuda externa que es literalmente impagable. Clara la cuestión del problema, pero que ninguno tenga claro cuál es realmente la solución, porque más allá de que obviamente estas cuestiones financieras siempre va a haber intereses cruzados y gente que brega en contra de eso, Así como que es. no, ni siquiera imagínate que todos se ponen de acuerdo, ¿no? Sobre Sí. esta solventación de la crisis climática. ¿Realmente se resuelve? O sea, con las Y, propuestas que hay ahora, imagínate que alguien dijera que sí a todo. ¿Es mira, no la es lo tal mismo. solución? No, no es a ver, el capitalismo es extractivista y avanza sobre la naturaleza y el cambio climático nunca se va a revertir al 100%. Lo que pasa es que es más chico el cambio que necesitamos actualmente en la medida en la que tipo políticas muy concretas pueden hacer que menos gente salga afectada y la gente que sale afectada primero, que es lo que decimos siempre acá, es la gente que bueno, tiene más carencias, ¿sí? Es el ejemplo que a mí me gusta poner siempre. Si vos tenés una clásica del cambio climático como una inundación o como muchas semanas seguidas de lluvias, si vos tenés un techo y una casa, tenés un panorama. Y si vos eh, vivís en un barrio de emergencia donde no tenés acceso nada, a condiciones de vida dignas, entonces, bueno, te pega muy diferente la crisis climática. Entonces, en este sentido, creo que sí, hay cosas concretas que se pueden hacer y sobre eso Mm. habló de que deberían los países ricos llevar adelante una especie de plan Marshall global de inversiones. Dijo que la situación lo amerita totalmente para aflojar la presión en los países del sur global a través, concretamente, del canje de deuda por clima. Es una bandera que parece una boludez, porque ya la escuchamos tantas veces que es como La que inventó parece Alberto. como si, bueno, no exactamente, pero no la inventó Alberto. Hay antecedentes, un par de décadas antes. De hecho, algunos países de la región pudieron concretar eh, pero Alberto hizo que fuera totalmente Mm. insulsa, totalmente. O sea, nos sacó el espíritu, pero es una propuesta, digamos, muy positiva en la medida en la que si nosotros tenemos que pagar. O sea, la propuesta es: paguen ustedes la deuda para que haya liquidez en el sistema internacional. O sea, no privemos al sistema internacional de que se paguen esos activos, pero que nosotros tengamos que poner esa misma guita, el equivalente a lo que tendríamos que haber pagado en
política climática. Así funcionaría concretamente. Entonces, básicamente lo que haría es dar un poco más de margen de acción a los países del sur global que tienen que constantemente responder a necesidades de urgencia de su población para poder tomar acciones de adaptación al cambio climático y también de mitigación de las consecuencias que ya son tangibles hoy en día en todas las regiones del mundo. Lula, por su en línea con las declaraciones de Petro, que de la gobernanza en asuntos climáticos ya es prácticamente una joda, dijo que no puede ser que las cosas estén como están y dijo que todos están haciendo muchos esfuerzos y que de hecho en Brasil tienen una meta de deforestación cero para 2030, una meta que Lula está tomando medidas muy concretas para llevar adelante. Esto lo hablábamos hace 2 semanas en Primer Aviso, con los chicos de Primer Aviso, y que hay planes concretos para limitar la deforestación ilegal, para incluso la deforestación legal que avanza sobre la selva, que es la selva amazónica, es de los pilares climáticos del mundo, en tanto se absorbe las emisiones de carbono. Es la selva más grande del mundo y se absorbe la mayoría de las emisiones de carbono a nivel global. Y también destacó Lula que el consumo en su país es 87% renovable. O sea, es una barbaridad. Mal. Qué es zarpado, boluda. ¿Qué país Brasil? ¿Qué país Brasil? Tal cual. ¿Qué país? Porque además es un país muy difícil de gestionar. Totalmente. Porque bueno, tiene mucha gente, mucha desigualdad, todos los climas. Totalmente. Totalmente. Así que bueno, ellos producen una barbaridad de energía limpia y la usan para alimentar su matriz energética, que también es como, es un ejemplo para decir, se puede hacer esto, ¿entendés? No es un chino hacer la transición energética. Entonces, los países de Europa que tienen mucho más recursos que nosotros, es como un boludeo que no lo hagan. Claro, y también eso, no es Suiza, que es tipo metas, si Brasil claro, puede con toda esa desigualdad, con toda esa diversidad climática, geográfica, viniendo de Bolsonaro, ¿por qué no podrían estos chetos? Tal cual. Tal cual. De hecho, Lula contrastó el 87% de Brasil con el 27% de la media de los países del mundo. Son unos muertos. No puede ser. O sea, no da. Así que bueno, hay que... En ese sentido. Y bueno, también interesante de lo que dijo Petro es que esta propuesta del Plan Marshall, no del Plan Marshall, sino de la insistencia con canjear deuda por clima, que es una propuesta que el sur global no abandona y que de hecho temas de financiamiento climático están en agenda por la insistencia de los países del sur global que entienden esta responsabilidad histórica del norte global y que si no fuera por esa insistencia no estarían en agenda. Y algunos de los posicionamientos de los países del norte sobre esta propuesta, por ejemplo, que Alemania no cree en esta propuesta, así como te lo digo, no cree en esta propuesta. Francia como que sí pero no, como que está pero no está. Estados Unidos un poco más, como que dice, bueno, podría ser, pero dependería del Congreso. Y la Unión Europea ni siquiera lo debate. O sea, no existe. Si es por ellos, el asunto no existe. Entonces Petro dice, bueno, mira, el 18 de julio hay una reunión CELAC Unión Europea, yo espero que este tema esté sobre la mesa porque así no da, y que tiene que ver también con la clásica posición del norte y de Europa de ser los grandes excolonialistas y todavía colonialistas del mundo y de hacerse los recontraboludos cuando hay que tomar responsabilidad por los hechos que llevaron adelante. Así que bueno, hablamos un poquito de lo que sí se acordó. ¿Yo te veo bien? Sí, okay. Recién me robotizaste un poco. Ok. Una serie de países entre los que se incluye Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, hasta ahora todos países del norte global, sí. Y Barbados, un país chiquitísimo del Caribe que tiene una ministra que está muy activa en todo el asunto del canje de deuda por clima, acordaron con el Banco Mundial suspender la devolución de deuda en caso de catástrofes climáticas. Esto es súper interesante. Está bueno. Es como digamos, algo a destacar. Es un poco la sequía que tuvimos nosotros, ¿o no? O sea, claro, es medio esa lógica. Claro, exactamente. Es como reconocer que los desastres climáticos tienen consecuencias económicas muy zarpadas y que entonces aflojen. Y después, lo segundo que se acordó concretamente es que se va a reestructurar la deuda de Zambia, país de África, a través de la colaboración de los diferentes países acreedores que van a como perdonar
no perdonar, reestructurar la deuda para que sea un poco más amigable este país. Y por otro lado, unas medidas que, bueno, son bastante cuestionadas por organizaciones internacionales ambientalistas sobre el financiamiento concreto. Ustedes habrán escuchado quizás que el Norte Global acordó muchas veces financiamiento de 100.000 millones de dólares para países pobres. En 2021 se prometió esta cantidad en cancelación de deuda, en derechos de giro, como dentro de la estructura financiera internacional. Se dice que ahora se va a retomar esta propuesta del 2021 y que se va a reactivar la propuesta del 2009, que iba a empezar en 2020, pero que nunca empezó, de que se pusieran 100.000 millones de dólares anuales del norte en países pobres para llevar adelante la transición ecológica y para poder, bueno, tener una matriz productiva, una vida económica integral en los países en los que, bueno, se generen menos daños ambientales, porque, bueno, es lo que también hablamos siempre, que es que en el Acuerdo de París, en toda la diplomacia ambiental en general, tenemos unas metas que están diseñadas por el Norte Global que desde sus cómodas mansiones se dicen cómo hay que ocuparse del asunto cuando la situación es muy diferente para nosotros, que no solo que tenemos que lidiar con las consecuencias de que ellos hayan consumido, en el término literal de la palabra, más recursos históricamente, sino que también bueno, nos cristalizan en nuestro rol de exportadores de materias primas en crudo, y esto hace que sea mucho más difícil para nosotros abandonar ciertas prácticas que son muy dañinas en el ambiente. Bien, Viole, bueno, ¿va a haber alguna conclusión de todo esto en los próximos días? ¿O tipo se juntan, se hacen la paja y siguen? Ya terminó la cumbre. O sea, es total acuerdo, solo estas dos sí. cositas de esta serie de países que acordaron con el Banco Mundial la reestructuración de la deuda de Zambia. La promesa de los 100.000 millones de dólares aparece una y otra y otra y otra vez, y nunca se avisa cómo va a suceder, ni de qué manera, ni cómo va a literalmente llevarse adelante ese financiamiento, quién va a poner la guita y de qué manera, y si la van a poner en inversiones, o si la van a poner en bonos, o si la van a poner en proyectos, o tipo, nunca hay un debate que hable de esa especificidad. Ahora, en unos meses tenemos... Es todo medio, ¿estás seguro que va a venir el financiamiento climático? Ya te dije que sí, hermano, no te persigas. Total. Pero la diplomacia climática es así, es Europa diciendo, sí, no te preocupes, está todo bien. Y los países del sur diciendo, che, loco, nos estamos muriendo. No sé qué hacer. Bueno, pero vieja, bueno, a Viole la encuentran como Viole Weber en todas las redes, en YouTube también. Y bueno, les reitero que tanto en la descripción del video en YouTube como en nuestra web, en somosmate.ar, está el link para suscribirse a Matemundi, el newsletter que manda cada miércoles sobre geopolítica. Y bueno, recomendada, obvio, la edición de esta semana sobre Jujuy, el litio y la represión en clave geopolítica también. Así es. Bueno, gracias, vieja. Buen fin de... Un besote enorme. Hablando, Estás liberada. Obvio que nos seguimos hablando. Yo no la corto nunca en los grupos